Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos estudiando este curso donde el objetivo es entender los asuntos de empezar desde lo más básico y llegar, Dios mediante, hasta detalles y detalles de detalles dentro de lo que son, por un lado, las leyes del judaísmo para no judíos y, por otro lado, no solamente leyes, sino lo que se llama, en hebreo se dice hashkafa, perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva, el enfoque judaico? Desde la perspectiva de la Torá, por supuesto, para los no judíos. Muy bien. En la clase pasada hablamos ampliamente sobre un evento que es fundamental o fue fundamental, que es el concepto de la entrega de la Toira. Dios en el monte Sinai explicamos cómo funcionó ese evento, qué significados tuvo, etcétera. Pero la realidad es que no explicamos qué es lo que Dios entregó en ese evento. Este es el objetivo de hoy, por lo menos desde una perspectiva. Si uno tuviese que hablar de la Torá y decir esto es la Torá y ya está, como quien dice la definición, es imposible. Porque al fin y al cabo, como vamos a estudiar, es la sabiduría de Dios. Y Dios es infinito, por lo tanto su sabiduría también es infinita. Así que simplemente quiero compartir algunos conceptos, algunas ideas sobre qué es la Torá, qué implicancias tiene aquello que definimos o tratamos de definir sobre qué es la Torá y continuar avanzando en el estudio. Esto es uno de los conceptos en general para tener en cuenta y es parte de lo que yo quería compartir, que uno tiene que tener muy claros cuando estudia judaísmo en general, Toira, Dios, etc. Nunca vamos a entender todo. No existe. Porque es infinito, como dijimos antes. Es la sabiduría de Dios y es infinito. Entonces no existe entender todo. Existe entender lo que yo soy capaz de entender. Cada uno de nosotros tenemos una cierta capacidad intelectual, una cierta capacidad emocional, etcétera, y entendemos los asuntos de acuerdo a cómo somos capaces de entenderlos. ¿Ay, existe mayor profundidad? Sí. ¿Existe quienes entienden más? Sí. ¿Existe quienes saben más? Sí. Pero si solamente vamos a apuntar, por así decir, a ser como todos los demás, a ser el gran genio, el que más sabe, etcétera, nunca vamos a llegar a nada. El judaísmo no es sobre llegar a algo, el judaísmo es servir a Dios. Entonces acá no es una cuestión de, ¿llegaste a saber todo el Talmud de memoria? Uy, no llegué, entonces sos un burro. No, pará, pará. Sé esto, sé aquello, estudié esto, estudié aquello. Este es el nivel en el que estoy ahora. Por un lado, uno tiene que ser consciente de que hay mucho más. No creas que sabes tanto. Y no lo digo para los demás, lo digo para mí mismo. Por otro lado, hay que saber, bueno, pero pará, por lo menos estudié esto. Esto es lo que aprendí, esto es lo que entendí. Evidentemente, esto es lo que Dios está esperando de mí. Esto no significa que uno se queda sentado mirando el techo y no aprende nada, no estudia nada. No, porque Dios me dijo que yo quería que sepa esto, Él quería que yo sepa esto, entonces yo no estudio más nada. No, 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 no. El judaísmo es una vida de estudio. No para nunca, no termina nunca. Hay fotos o lo que sea, no importa. Uno ve ancianos, pero ancianos muy viejos, 90, más de 90 años, sentados en la yeshive, en el instituto de estudio o en la sinagoga, con un libro abierto, leyendo. Y probablemente haya leído este libro ya unas cuantas veces con la edad que tiene, y sin embargo lo vuelve a leer. Y una vez más, y una vez más, y encuentra mayor profundidad y mayores asuntos, otros asuntos. No para nunca. Nunca llegaste a ningún lado. Porque el objetivo, repito, el objetivo del judaísmo no es llegar a ningún lado. El objetivo del judaísmo es estar en carrera. ¿Estás estudiando? Estás bien. ¿Ya sos el genio más grande de la toira del mundo? No, no importa, no te preocupes. ¿Quién dijo que tenías que hacer eso? Vos avanzá. Ay, mientras estás avanzando hay algo que no entendiste. Y de repente, para explicar nada más, es un ejemplo. La página 35 del libro, no entendí nada. Llegué hasta la página 35, hasta ahí entendí. Y en la página 35 de repente aparecen cosas que no entiendo de lo que está hablando. ¿Sabés qué? Avanzá. 36, 37, 38. No te quedes trabado ahí. Porque si vos te quedás trabado ahí, no aprendés más. Y puede ser que nunca entiendas esa página. O puede ser que con las siguientes páginas, con los conceptos que estén en el libro que sea que estás estudiando, en las siguientes páginas
ganes información sobre cómo entender aquello que estaba antes. No te quedes trabado. Avanza. ¿Y sabes qué? ¿Terminaste el libro? Volvelo a leer. Quizás la segunda vez que lo lees, la página 35 la entendés. Ah, era obvio. ¿Cómo no me di cuenta? Ok. Ahí cada uno tiene sus tiempos, sus momentos. Y de vuelta, depende al final de Hashem, qué es lo que uno incorpora, lo que no incorpora. Uno tiene que hacer el trabajo. Este es el punto. Uno tiene que hacer su parte y estudiar. Respecto de la toira, observa los preceptos, respecto de la práctica, haz lo mejor que puedas, tú mejor, no el mejor del vecino. Tú mejor, el mejor del vecino quiere decir, si el tipo es multimillonario y da mucho dinero en tzedaka, en caridad, Mazel tov, qué bueno, qué lindo, yo no soy multimillonario, yo doy todo lo que yo puedo. Y con eso estás bien. ¿Por qué? Porque el objetivo no es yo tengo que dar los millones de dólares que da mi vecino en tzedaka, ¿cómo voy a hacer? No puedo, voy a entrar en deudas para... No, no. El objetivo es que vos sirvas a Hashem. Si vos servís a Hashem con tu tzedaka, porque es lo que te corresponde, etcétera, listo. Ah, el vecino da más. Ok. Es la cuenta del vecino con Dios, no mía con el vecino y no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con Dios, que Dios se ocupe. Dios sabrá lo que hace. Así que bueno, esto es una pequeña introducción para el concepto que quiero compartir hoy sobre qué es la toira. Hay montones de cosas que uno podría decir. Yo comparto algunas ideas que me parecen importantes justamente en conexión con la introducción para en la práctica estudiar toira, saber de qué estamos hablando y avanzar, crecer. Y de vuelta, uno va repitiendo, uno va volviendo sobre los mismos conceptos, etcétera, como vamos a ver más adelante al final de la clase. Al fin y al cabo, la toira la estudiamos todos los años y es la misma toira hace 3.300 y pico de años y la estudiamos todos los años, todos los días. Pero no dijo lo mismo, ¿no dice lo mismo que dijo el año pasado? Sí, dice lo mismo. Pero ¿sabes qué? Hay una diferencia. Vos. Vos no sos el mismo que el del año pasado. Y te digo más, si sos el mismo que el del año pasado, hay algo que está mal con vos. Porque deberías cambiar, deberías avanzar en tu vida. Y si seguís siendo exactamente igual que eras el año pasado, entonces evidentemente no avanzaste en todo este año, no hiciste nada. Entonces, la toira que leemos, es verdad, es la misma, pero yo no soy el mismo. Yo no debería ser el mismo, debería estar creciendo y avanzando de esa manera, captando otros mensajes, otras ideas que aparecen en la toira. Vamos. Punto número uno, la palabra Torah. Que yo digo toira, Torah, toira. Esto tiene que ver con la pronunciación que uno utiliza. Hay otras formas de pronunciarlo también. Si uno es un judío que proviene de Europa, se llama Ashkenazi. Si uno es un judío que proviene de lo que sería el norte de África, España, se llama sefaradí. Yo soy Ashkenazi y por lo tanto digo toira. A veces digo Torah para que sea más sencillo, porque sale así, pero es solamente una forma de pronunciar. No cambia el objeto por cómo uno lo llame. Torah, toira, toire, es lo mismo. Bien, la palabra Torah en hebreo, toira, proviene de la palabra hoira a. Hoira a significa enseñanza, que es exactamente la misma raíz. Cada palabra en el lenguaje hebreo tiene una raíz de dos o tres palabras. La palabra hoira a, Torah, es la misma raíz que la palabra morá, moré, que significa maestro. La Torah nos enseña. La Torah nos da un marco, una guía para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y automáticamente cuando una persona continúa su camino, su vida, sigue su vida en el camino que Dios indica, entonces uno tiene éxito en lo que hace. Ay, ¿qué significa éxito? ¿Que voy a tener mucho dinero? Pará, eso es como vos entendés el éxito. ¿Quién te dijo que eso es éxito? Ah, entonces voy a tener mucha salud, me va a ir muy bien. El judaísmo no es sobre tener mucho dinero, sobre tener mucha salud y que te vaya muy bien, según lo que cada uno entiende que significa ir muy bien. Tengo una entrevista laboral, entonces voy a estudiar todo y me va a ir muy bien. No sé, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Yo quién soy para garantizar esto? Si fuese Dios, te podría decir, pero no lo soy. Soy un ser humano de carne y hueso, igual que todos los demás. Entonces no existen estas garantías. Dios hace lo que a Él le parece bien en su mundo y con seguridad eso es bueno porque Dios es bueno y desea hacer la bondad con sus criaturas. ¿A vos no te gusta? Ese es tu problema. Pero lo que a Él le parece bien, eso es el éxito en la vida.
Entonces, la toira, al fin y al cabo es, hoira, es enseñanza de vida. De hecho, se la llama Toiras Haim, una Torah de vida, Toiras Emes, una Torah de verdad, Toiras Moishe, la Torah de Moishe Rabbeinu, que ya estudiamos en la clase pasada también, a través de él fue entregada la Toira al pueblo de Israel. No voy a repetir toda la clase. Tiene diferentes nombres. Toira es una guía, es un marco que Dios nos da a nosotros, seres humanos. En la práctica, en el momento de la entrega de la Toira, estaba el pueblo de Israel, como ya estudiamos en la clase pasada. Y luego, como dice Maimónides, y esto lo estudiamos también, el pueblo de Israel tiene que compartir esa Toira con el resto del universo, como corresponda según las leyes. ¿Ok? Lo vamos a estudiar, paciencia, no se puede estudiar todo en la misma clase. Pero esto es lo que es la toira. Es una guía, un marco, el GPS, diría uno hoy en día, con los teléfonos celulares y toda la tecnología que hay, que te indica cuál es el camino que tenés que seguir. E incluso, como exactamente es el ejemplo del GPS, si uno se equivoca de camino, el GPS, ¿qué le dice? Imagínense, estás andando en el coche, en el auto, y te equivocaste, doblaste en un lugar donde no tenías que doblar. ¿Qué dice el GPS? ¡Tonto! ¡Burro! ¡Inútil! Nunca, ¿dónde aprendiste a manejar? ¡No servís para nada! ¡Tenías que doblar para el otro lado! ¡Sos un tonto! No, el GPS no dice eso. ¿Qué dice? Recalculando. Hay que recalcular el camino. Momentito, buscando el nuevo camino. Pip, 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 y te dice, dobla acá, dobla para allá. Lo mismo pasa con la toira. La toira no es un libro que nos viene a decir, sos un burro. Mirá lo que hiciste. Bestia, bruto, ordinario. No, eso no es toira. Pará. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros cometemos errores, somos seres humanos, nos equivocamos. Y Dios no está con un látigo esperando que nos equivoquemos para rompernos la cabeza. No, recalculando. Tiene mucha paciencia. Y los que quieran entender un poquitito de la paciencia de Dios, no es el asunto de esta clase, pero pueden estudiar el libro Toimer Dvoira, La palmera de Dvoira. Es un libro, el primer capítulo por lo menos, muy cortito, muy simple, pero súper poderoso para entender lo que es la paciencia, lo que es la misericordia, la bondad divina y cómo uno debería emular a Dios para ser bondadoso con los demás. Lo que quiero decir es, de vuelta, comillas, recalculando, recalculando. Y esto no es algo, no me malinterpreten, no es algo que solamente Dios haga. Esto es algo que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta, por ejemplo, en la educación de los niños. El chico se equivocó, ¿que nunca te equivocaste vos en la vida? Si no, no me alcanzan los dedos de la mano para contar las veces que me equivoqué. No sé cuántas manos necesito para contar las veces que me equivoqué en la vida. Y recalculando, ¿qué crees que haga? Recalculando. Vamos a buscar el camino para volver. Retorno, chuva, yo qué sé, que hay que hacer una clase sobre ese tema mismo. Ahora no. Pero esto es la toira. Es el camino. Es el recalcular, ¿ok? ¿Para dónde? Doblar por acá, anda por allá y volvés al camino y seguí adelante. ¿Seguimos adelante? Muy bien. En esta toira, cuando Dios entrega la toira en el monte Sinai, en la práctica, nuestros sabios explican en el Talmud, lo que Dios hizo fue introducirse a sí mismo en la toira. Él mismo se encuentra en la toira y a través de entregar la toira al pueblo de Israel, y como ya dijimos, el pueblo de Israel tiene que compartir esto con las naciones, ser oir, la goim, luz para las naciones, esto se espera de cada uno de nosotros, tanto de judíos como de no judíos. Es interesante porque cada no judío también puede ser una luz para otros, sin lugar a duda. En esta toira, en este camino, en este GPS, en esta indicación, en este, comillas, recalculando, etcétera, Dios se introdujo a sí mismo. Es el camino para llegar a Él. Porque todo camino, por definición, parte de un lugar, o sea, surge de un lugar y te lleva a otro. Bueno, ¿dónde te lleva la toira? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Bueno, de mí. Yo tengo que actuar, vivir la vida. ¿Y a dónde llega? A Dios. Es el camino que nosotros tenemos para conectarnos con Dios. ¿Por qué? Muy simple. Porque Dios se introdujo a sí mismo en la Toira, entonces vos lo podés encontrar a Él en el estudio de Toira. Nuestros sabios dicen, por ejemplo, que cuando uno está estudiando Toira, Dios está estudiando junto contigo, al lado tuyo, por así decir, entre comillas. Dios no está ni arriba, ni abajo, ni al lado, ni... No,
es un simbolismo para explicar que Dios comparte ese estudio de Torah con uno. Es nuestra forma de unirnos y apegarnos a Él en una forma extremadamente profunda. De hecho, interesante, en el capítulo 5 del Tania está explicado que la unión que hay de una persona con Dios a través del estudio de Torah es una unión tan profunda que no hay nada que uno pueda comparar esa unión con nada en el universo. Porque cuando vos estudiás, la Torah está dentro tuyo, como que incorporaste un concepto nuevo que antes no sabías, ahora está dentro de tu cabeza, vos rodeás ese concepto y a su vez, por cuanto es una mitzvah, es un precepto, y para Bnei Noyaj, el estudio de aquellos asuntos que tienen que ver con ellos, también es una mitzvah, tiene algo de mitzvah, de precepto, porque si no, ¿cómo vas a saber cómo cumplir tus preceptos, etcétera? Eso te está rodeando. El precepto se transforma como una especie de vestimenta a la persona. Estás metido dentro de la toira. Como quien dice, cuando uno estudia algo, che, ¿en qué estás metido ahora? Ahora estoy metido en matemática, ahora estoy metido en tal materia, ahora estoy metido en dónde, en toira. Estoy dentro de la toira. Entonces la toira está dentro de tu cabeza y a la misma vez vos estás dentro de la toira. Es una unión tan profunda que no hay nada en el mundo material con lo que podamos comparar esta unión. Muy bien. Y de vuelta, es un camino que nos lleva hacia Hashem. Ahora bien, en la toira misma, como vamos a ver en un minutito en la próxima diapositiva, en la toira misma hay diferentes partes, por así decir, diferentes expresiones de la toira. Ramban Nachmanides, vivió en España en el año 1200, escribe algo muy interesante. Finales del 1200. Muy interesante. Él escribe que la toira entera son nombres de Dios. Toda la toira, combinaciones de letras, de una letra, un versículo con otro versículo, etcétera. Toda la toira entera, Shmo Yisrael Shel HaKadosh Baruj Hu, así dice el Ramban, son los nombres de Dios. Infinitos nombres. ¿Por qué? Si yo aprendí que está sí, 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 es verdad. Hay diferentes categorías en los nombres de Dios mismo. Pero un nombre expresa algo de la persona, como quien dijese, soy marido, soy padre, soy hijo, soy amigo, soy rabino, etcétera, etcétera. Muy bien. Son, entre comillas, nombres de una persona, a través de la cual la persona se expresa de una manera muy particular. Cuando estoy con mi esposa, soy marido y hablo como habla un marido. Cuando estoy con mis hijos, soy padre y hablo como habla un padre. Y no puedo mezclar las cosas. No puedo hablar a mi esposa como si fuese su padre o hablarle a mis hijos como si fuesen mi esposa. No. Hay lenguaje, etcétera, etcétera. Quiere decir que tengo diferentes expresiones de mí. Dios es infinito, por lo tanto sus expresiones son infinitas, sus nombres son infinitos. Y esos están en la toira. Eso es la toira. Así como con un nombre, cuando uno llama a una persona por el nombre. ¡Hey, Jaime Uncle! Y Jaime Uncle se da vuelta y agarraste, por así decir. Enganchaste a través del nombre a Jaime Uncle. De la misma manera, Dios, a través del estudio de la toira, lo agarramos a Dios, por así decir. Ahora bien, en esta toira, como dijimos anteriormente, hay diferentes partes, diferentes niveles. Y hay que ser consciente, cuando uno estudia un concepto, en qué nivel lo está estudiando, de qué manera lo está estudiando. Tenemos montones de comentarios, los que yo escribí acá nada más, pueden leer ustedes, no necesitan que yo lo lea. Rashi, Ramban, son algunos de los más famosos, hay otros que también son, Kliyakar, yo qué sé, hay Rashbam, el Balaturim, hay montones y montones, yo diría cientos de comentarios de la Toira. No necesariamente van todos de la mano y todos están de acuerdo uno con el otro, ¿no? Muchas veces el Ramban, Nachmanides discute con Rashi. No importa ahora quién fue cada uno, no es el punto de esta clase. Lo que quiero decir es, hay diferentes interpretaciones y formas de ver la toira. Nosotros, como personas, llamémoslo simples, no somos Rashi, Ramban, ninguno de estos personajes, no es muy correcto que uno ofrezca sus propias interpretaciones, a menos que estén basadas en otros grandes genios y sabios de la toira. Pero mi propia interpretación, ¿quién soy yo para interpretar? No. Lo que sí podemos hacer es estudiar las interpretaciones que ellos ofrecen, que
cuando ellos escribían, pensaban, compartían su sabiduría, lo hacían con inspiración divina, no con su propio intelecto, sino que era inspiración divina literalmente. Esto lo dice el Alter Rebbe, no es un invento mío. Está en el Yom Yom, citado por el Rebbe, en nombre del Alter Rebbe, hasta el Shach y Taz. No importa quiénes eran estos dos personajes, Sifsei Cohen, Shabsi Cohen se llamaba, el Taz, Reb Dovid. Hasta ellos, mitad de 1600, los grandes comentaristas, los grandes escritores sobre comentarios, etcétera, de la Toira, lo hacían con inspiración divina. Quise que son las palabras de Dios. Pero yo, ¿cómo me puedo garantizar que mis palabras son palabras de Dios? Mm, Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Por eso es importante entender la Toira, no solamente el texto traducido, no solamente que hay que conseguir una buena traducción, porque si te basas en las traducciones cristianas, están torcidas a propósito para que muestre el texto lo que ellos quieren que el texto muestre. En lugar de entender qué es lo que el texto quiere decirles, ellos cambian el texto para que diga lo que ellos quieren. Entonces hay que tener extremo cuidado y no caer en las traducciones Biblia, digamos, entre comillas, cristianas, como vamos a ver en un minuto también, qué significa la toira en su estructura para el pueblo judío, que no es lo mismo que para los cristianos, no es igual. No hay que caer en esas malas traducciones. Y cuando uno solamente lee la traducción, a pesar de que la traducción sea buena, a veces no alcanza, porque es muy difícil entender de qué está hablando. Se necesitan los comentarios clásicos. Algunos están traducidos al español, bien, otros no. Lo siento, es mucho trabajo, evidentemente, y no hay traducción de todas las cosas al español. Al inglés hay mucho más disponibilidad, digamos, de textos que en español. Pero es una realidad que no dependen directamente de nosotros. Esto es lo que hay. Pero siendo que esto es lo que hay que ocuparse por lo menos de estudiarlo mínimo, por ejemplo, estudiar la Torah con Rashi, como vamos a ver más adelante también, que esto se hace todos los días, etcétera. Hay unos libros muy interesantes, muy buenos, son unos libros gordos, azules, de editorial Jerusalén de México. Se venden en todo el mundo, pero son de editorial Jerusalén de México. Son libros caros, pero extremadamente valiosos. Una buena traducción de la Toira, o sea, kosher, correcta, adecuada. Una buena traducción de la Toira, una buena traducción de Rashi y comentarios sobre Rashi. ¿Alguien quiere estudiar Toira? ¿Querés saber lo que dice el texto? Ahí tenés algo seguro, en donde vas a encontrar una profundidad enorme que probablemente si nunca hiciste ese estudio, ni pensaste que existía esa profundidad. Ni te imaginaste que había una cosa así. Pasa que era un texto, en el texto dice, Moisés fue, Moisés bajó, subió y vino y entró y salió y se peleó con la esposa. No entendiste. Sentate, estudiá, profundizá, mirá, los comentarios preguntan por qué dice así, por qué dice así, qué significa esto, qué significa lo otro, y te explican lo que dice la Toira. Ahora bien, dicho esto, dentro de los comentaristas mismos y dentro de la Toira misma hay diferentes formas de interpretación. Yo los escribí acá abajo solamente para que vean que existen. No voy a explicar cada una de estas cosas porque llevaría muchísimo tiempo y no es el objetivo de esta clase. Hay que saber a dónde estamos apuntando. Pero existe, esto es lo que quiero decir, existen diferentes formas de interpretar la Toira. Desde la perspectiva de la Toira misma, más allá de los comentaristas, que cada uno tiene un trabajo diferente y escribe su comentario de acuerdo a la forma de interpretación que él está siguiendo. Lo importante para decir con todo esto, por qué digo esto? Lo importante acá, no voy a explicarlo, ya lo dije, pero lo importante es que no necesariamente todas las formas de interpretación de la Toira van de la mano y son, digamos, concurrentes, a pesar de ser explicaciones del mismo asunto. Y por lo tanto, por cuanto son explicaciones del mismo asunto, están conectadas, pero no necesariamente dicen lo mismo. No, no necesariamente. Y voy a dar un ejemplo nada más. No voy a explicar todos los detalles. Solamente para que entiendan, espero que el ejemplo se entienda. Es un ejemplo clásico y famoso de esto, que no voy a profundizar a propósito, pero existe. Y hay que tenerlo en cuenta. Isaías, capítulo 53. No hay ex cristiano que no sepa de lo que estoy hablando.
Y si no sabes de lo que estoy hablando, Baruch Hashem. Gracias a Dios, estás mejor. Entonces no te preocupes, estás todo bien. Pero si sabés de lo que estoy hablando, el sirviente sufriente, no sé cómo le dicen, sufriente, sirviente de Dios, etcétera, etcétera. Ishaya 53. ¿Cuál es el pshat? ¿Cuál es el sentido literal de Ishaya 53? Ok, el sentido literal es el pueblo de Israel. Ishaya está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de alguien, un individuo que vino, fue, entró, salió. No, señor. Ishaya está hablando del pueblo de Israel. Y lo podés ver a través de la continuación de los capítulos, viniendo del 52, pasa al 53. Ishaya habla en singular, claro que sí, porque es un pueblo, es el sufrimiento del pueblo de Israel. No decimos los pueblos de Israel. No, burro, se dice el pueblo de Israel. ¿Sabes español por lo menos? El pueblo de Israel. Nos podemos confundir, por supuesto, yo tampoco soy la Real Academia Española, pero es el pueblo de Israel, es en singular. Es uno, entre comillas, que en realidad son muchos individuos, pero es uno. Ese es el Pshat en Isaías 53. Y cuando viene un cristiano y dice, no, porque Isaías 53, y vino el Señor. ¿Sabes qué? Estás equivocado. Chao. El Pshat es, el sentido literal es el pueblo de Israel. Pero he aquí, ojo, cuidado, porque el Talmud interpreta otra cosa también. El Talmud dice sobre Isaías 53, ¿sabes qué? Está hablando de Moshiach. Y está hablando de los sufrimientos que Moshiach va a soportar en aras de la expiación del pueblo de Israel. ¿En serio? Eso es lo que dicen los cristianos. Entonces, no, entonces nada. Pará. Eso se llama drush, que está escrito acá abajo, alegorías. Lo primero que yo dije se llama pshat, es el sentido literal. ¿De qué está hablando Ishaya? Ishaya está hablando del pueblo de Israel. Viene el Talmud y explica una drasha, un drush, una alegoría, que Ishaya 53 está hablando del Moshiach y va a sufrir. ¿Y quién tiene razón? No, ¿cómo quién tiene razón? Los dos, a la vez, son reales. Las dos cosas son verdad. Sin duda, por las dudas, para que nadie malinterprete, Dios libre y guarde, esto no es una clase de cristianismo. Para mí el cristianismo es idolatría, sin duda. Pero bueno, se puede discutir, no lo voy a hacer ahora. Y cuando el Talmud habla del sirviente sufriente en Isaías 53, no está hablando de Yosh, que el colgado ahí. No, eso es basura total. Y las Biblias de ellos las puedes tirar a la basura y chao. Sin lugar a dudas. Para que nadie malinterprete lo que estoy tratando de compartir. Lo que quiero decir es que acá tenemos dos significados totalmente diferentes, pero que no se contradicen entre ellos. No es que está uno bien y el otro mal. Son dos niveles de interpretación totalmente diferentes. Un nivel se llama el pshat, el sentido literal, y el otro nivel se llama el drush. Pero el drush, y acá viene la novedad fundamental de la comprensión de Toira en general, el drush, las explicaciones alegóricas, no borran al pshat. No porque tengamos una explicación, llamémosla diferente, más profunda, haciendo referencia a un evento histórico, como puede ser la llegada de Moshiach. No por eso el pshat quedó afuera. No. El sentido literal es el, llamémoslo, verdadero significado del versículo. Es lo que Ishaya estaba diciendo. Entonces, cuando te venga un cristiano con Ishaya 53, decirle, pero esa es fácil. Está hablando del pueblo de Israel. No, porque está en singular. Burro. ¿Sabes español? El pueblo de Israel. Es en singular. Es el sirviente de Dios. Es en singular. Next. Próximo. Ishaya 53 no es un problema para el judaísmo. No estamos nerviosos por Ishaya 53. No, no ocultamos. Ishaya 53, nadie. Shh, no hables. A ver si es un problema. No lo ocultamos, no tenemos vergüenza, no es un problema. De ninguna manera. Para nada. El Pshat está clarísimo. Anda a estudiar Ishaya. Lo que pasa es que los cristianos son maestros, genios, en sacar las cosas de contexto, en recortar versículos, entenderlos fuera de contexto y decir, no, mirá de lo que está hablando. No, burro, anda a estudiar, sentate,
Mira bien los textos y te vas a dar cuenta rápidamente. Lo que pasa es que estás usando una mala traducción, una traducción que está torcida para que diga lo que dicen, lo que ellos quieren que diga. Como dijimos antes, uno debe enfocar su estudio de Toira en qué es lo que la Toira me quiere decir a mí. Viene de la Toira hacia la persona y no qué es lo que yo quiero que la Toira diga. ¿Qué es lo que a mí me conviene por mis creencias, por mis beneficios, por mis conveniencias? Que la toira diga tal cosa. Mirá, se puede enganchar en el texto. Le pones así, lo empujás, le puntaponás, y el texto dice eso que yo quiero que diga. No, eso no se llama estudiar toira. Eso se llama utilizar la toira en tu propio beneficio. Y dicen Pirkei Avos, la tica de nuestros padres, de Ishtames Usaga, Jalaf. Una persona que utiliza la corona, que se refiere a la toira, Jalaf, va a morir. Eso no es toira, eso no es conexión con Dios. En todo caso, es conexión contigo mismo, digamos. Volviendo al asunto y para cerrar nada más, hay diferentes niveles de interpretación que no se contradicen, no son mutuamente excluyentes, no se borran unos a los otros, nada que ver, son diferentes tipos de estudio de Toira. ¿En dónde debería ser el énfasis que uno más le pone, principalmente en el caso de Bnei Noyaj, a la Toira? En el Pshat, en el sentido literal. Pshat. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, todos, yo me incluyo, vivimos en un mundo material. En un mundo, entre comillas lo digo, que es un mundo del pshat. Es un mundo sencillo, simple, literal. Mirá, hay un mundo, tengo que salir a trabajar, tengo que comprar, vender, comer, dormir, ir al baño, etcétera, etcétera. Es un mundo del pshat. El mundo que vivimos es un mundo simple en el sentido de una realidad. La vida es compleja, no quise decir que, no es que es fácil vivir, pero lo que quiero decir es el mundo, mira cómo está a tu alrededor, abrir los ojos, ves arbolitos, ves pajaritos. Es el mundo simple, concreto, material que vivimos. La Toira tiene un mensaje para el mundo simple, concreto y material que vivimos. Entonces, ¿dónde tiene que estar el énfasis más fuerte en el estudio? En el Pshat. Sin lugar a dudas. En el Pshat. Y Rashi, por ejemplo, no importa. Francia, año 1000, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, su comentario justamente es en el mundo del Pshat. Cuando algo no cierra en la toira, hay una pregunta, una duda, una problemática, etcétera, Rashi enseguida salta y resuelve y explica qué es lo que está pasando en el mundo del Pshat, en el mundo del sentido simple, porque las cosas tienen que tener sentido en el mundo del sentido simple. No, pero Rabino, yo escuché una vez que el primer hombre en realidad tuvo hijos con una demonia que se llamaba Lilith y tuvo un montón de demonios y tengo mucho miedo porque andan demonios dando vueltas por mi casa. Pará, eso no es el pshat. No, señor. Eso no es el sentido simple de la toira. La toira no está diciendo eso. No, pero el que escuché la clase en YouTube y el rabino mostró como en realidad que... Pará. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Te hizo la vida más fácil? ¿Te hizo, te permitió conectarte con Dios mejor? Claramente no, ahora vivís nervioso, que los demonios andan dando vueltas por el mundo y que el primer hombre y tuvo hijos y después se casó con Java y no sé qué pasó. Pará, ¿por qué no lees la toira de vuelta? Lee el Pshat. ¿Dónde dice Rashi que el hombre se casó con no sé cuántas mujeres y tuvo hijos con una antes y después volvió con la otra? Pará, no busques cosas que son drush. ¿Por qué? Porque en general el drush, el remes, no importa, no voy a explicar todos los detalles ahora. El que sabe un poco más, ok, el que no sabe tanto, no se preocupen. Quizás para otra clase hagamos una clase sobre este tema en particular. Pero lo que quiero decir es, el mundo del pshat, el sentido literal y simple de las cosas, ahí está la enseñanza en general. Ahí está cómo vivir con esto todos los días. El mundo del drush, las alegorías, a veces también tienen enseñanzas, que en general están orientadas a las buenas cualidades, a portarse bien, al temor a Dios, al amor a Dios. Pero el mundo del pshat es el día a día. Abraham viajó y fue y temió. En la parasha de esta semana, parasha Shmois, Moishe Rabbeinu tuvo miedo. Es una realidad. Pero Moishe Rabbeinu, yo estudié, que dijo el nombre de Dios y mató. Sí, está bien, pero ¿sabes qué? Tenía miedo.
Era un hombre de carne y hueso, con sus conflictos, sus dificultades, sus asuntos, y tuvo miedo y salió corriendo de Egipto porque tenía miedo. Así de simple, pshat. No hay que buscar muchas cosas, eh, no hay que buscar más que esto. Esta es mi humilde opinión respecto del estudio para Bnei Noyaj. ¿Es muy lindo estudiar Midrash? Sí, hay unos libros fantásticos, se llama El Midrash Dice, editorial Bnei Sholem en Argentina. Fantásticos. No siempre van, casi nunca, de acuerdo al pshat, al sentido literal. Son historias interesantes, son perspectivas diferentes de lo que dice la Toira, pero por cuanto son canales diferentes, no podés preguntar de un canal hacia el otro. Mirá, lo que dice el Midrash se contradice con lo que dice Rashi. No, no hay ninguna contradicción, señores. ¿Qué contradicción? El Midrash está hablando de un tema, el tema Drush, y Rashi está hablando de otro tema, el tema Pshat. No se contradicen. Son diferentes canales. Son diferentes, es como si dijésemos, está el país México, México, lindo México, etcétera, y está el país Argentina. Argentina, ¿se contradice esto? No entiendo cuál es la contradicción. Y no ves, México, México, Argentina, Argentina, contradicción. No, no hay ninguna contradicción, son dos países. Diferentes, más grande, más chico, más lindo, más feo, más rico, más pobre. Esa es otra cosa. Pero son dos países, no se contradicen. Son dos países diferentes. Uno más arriba, al norte, otro más al sur. Pero yo no veo contradicción. No, ¿es México o Argentina? No, no es así. Es México y Argentina. Y en México se vive como se vive en México, y en Argentina se vive como se vive en Argentina. Y no hay ningún problema con eso. Nadie tiene problema. El mundo entero está lleno de países. Y no se contradice eso. Es lo mismo que pasa en la Toira. Son diferentes canales. El Pshat es el Pshat y el Drush es el Drush. Y no se contradicen. Diferentes canales. Muy bien, avanzamos. Cuando hablamos de Toira, estamos hablando específicamente de 24 libros. Esto lo insisto porque en el cristianismo hay más libros. Ni que hablar el Nuevo Testamento, que es un nuevo espamento y es una basura total. Más allá de eso, hay otros libros incluso, Tobías, no sé qué otros libros tienen ellos ahí. El libro de Esther tiene más capítulos, los Tehilim, los Salmos tienen más capítulos. Ok, pará. Momentito. Ya dije, esa Biblia que te la dieron cuando estaba saliendo del banco y estaban los tipos ahí parados, te enchufaron el libro en la mano, lo puedes tirar en el próximo tacho de basura, no sirve. No lo leas, te va a confundir. ¿Querés leerlo? Sé feliz, ¿qué querés de mí? No te voy a prohibir nada, pero es basura y te va a confundir, porque está traducida mal para desviar a la gente del verdadero Dios. La Toira para el judaísmo son 24 libros. Hof, Dalet, Sifre y Orais. Son 24 libros de la Toira. Qué interesante la palabra, cada número en el judaísmo se corresponde con una letra o cada letra con un número. El número 24 es Hof Dalet. No importa, no lo escribí acá. Que significa en hebreo Kad. Kad significa una vasija. Como cuando Rivka estaba caminando con la vasija para darle de beber a los camellos de Eliezer. Haddah al-Shikma. Su vasija estaba sobre su hombro. Kad es una vasija. La Toira, los 24 libros de la Toira, Hof Dalet, son la vasija a través de la cual Dios se revela en nuestras vidas. Estudiando esto, como dijimos anteriormente, lo tenemos a Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los 24 libros que están acá escritos? Acá hay un error, debería decir Shir Ashiri, me encantan los cantares. No voy a leer todo esto, léanlo ustedes, espero que sepan leer español. Ahí está escrito, están los nombres originales en hebreo. Cuando dice 12 libros, en realidad se los suele llamar Trei Azar. Trei es en arameo, dos. Trei Azar son 12 profetas. Hoshea, Yoina, yo qué sé, montones de profetas, son 12 que son relativamente cortos y por eso están todos los 12 profetas en un solo libro. Obadia, que era un converso, interesante. Ok, estos son los libros de la Toira. 5 libros de Moisés que llamamos el Pentateuco, Humash, en hebreo de la palabra Hamesh, 5. Estos son los nombres, de vuelta no voy a leer todo. Libros de profetas y libros de escritos. En hebreo se los llaman Toira. Cuando uno dice Toira en general, se refiere a los 5 libros de Moisés.
Cuando uno está hablando de una clase y dice, la Toira dice, aquí no es necesariamente los 5 libros de Moisés, puede ser, incluso el Talmud, también se lo llama Toira. Pero cuando uno dice, está escrito en la Toira, ¿está escrito? Probablemente se refiere a los 5 libros de Moisés. Se los suele llamar Toira. Profetas en hebreo se dice Nevi'im. Navi es un profeta, Nevi'im es el plural, profetas. Escritos, escribir en hebreo se dice lichtov, escritos son ketuvim, ktuvim. Ahora bien, si prestan atención, yo lo puse en rojo a propósito, esta A debería ser minúscula, me salió mayúscula, no pasa nada. Está en rojo a propósito para leerlo, Tanaj. De vuelta, Tanaj, no Tanak. Si alguien les dice, porque el Tanak dice, ya sabes, este no sabe nada. Ojo, de hebreo no sabe nada y no entendió nada. Se le suele decir ketuvim, porque la forma correcta de pronunciarlo es como si fuese una K, ketuvim, escritos. Pero en realidad, cuando se usa la palabra, que es una palabra inexistente, es una palabra inventada, y que todo el mundo la usa y está bien, pero es una palabra inventada, se suele decir Tanaj, con J, como si fuese J, Tanaj. Esa es la forma correcta de decirlo. ¿Por qué? Porque es algo técnico. Al final de una palabra, cuando hay una Jof, la letra Jof, es la primera letra de la palabra Ketuvim, la Jof, cuando está al final de una palabra, casi siempre, no siempre, casi siempre su sonido es J. Hay veces que no, Vayevk, y lloró, Yosef lloró, Jacob lloró, en varias parches en la toira. Y parece al final el sonido de K, como si fuese una K, una Q. Pero en general, en la mayoría de los casos, el sonido es J, como J. Por eso se dice Tanaj. Cuando una persona dice Tanaj, ¿a qué está haciendo referencia? A los 5 libros de Moisés, a los 8 libros de profeta, a los 11 libros de escritos. Específicamente a esto. Y estos libros, esto no incluye el nuevo basura, etcétera. No incluye. No existe esto dentro del mundo judío. No existe la Biblia cristiana en el judaísmo. No tiene valor, no tiene ningún sentido. Estos son los libros aceptados. Se puede llamar, suena muy rara la palabra, pero se puede decir, no es que esté mal, canonizados, que tienen una kedusha, una santidad específica en sus propias letras. Incluso cuando uno, por ejemplo, recita salmos y no sabe lo que está diciendo. Igualmente se llama estudio de Toira. Es verdad, hay que hacer una clase y es parte de este proyecto sobre qué partes de Toira se puede estudiar o no para Bnei Noyaj. Es verdad, no hablé de eso y no voy a hablar de esto en esta clase, porque no se puede hablar de todo en todas las clases. Hay que hacer una clase específica de ese tema. Pero no es, de vuelta, no es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es, vamos para atrás. ¿Qué es la Toira? Ah, es una guía, es enseñanza. Es un marco, es la voluntad de Dios, Dios mismo está ahí adentro, tiene diferentes formas de entenderlo y en cómo está compuesta. Son 24 libros, no es la Biblia que te dieron afuera en la calle y que te la repartieron, etcétera, esa tirada a la basura. No, son estos libros. Muy bien, avanzamos. ¿Y qué hago yo con esto? Muy bien, en el judaísmo solemos repartir el estudio de manera tal que todos los días estudiamos algo, una parte de un libro. Y esto es lo que yo quiero explicar en términos concretos, prácticos, para toda persona. Todos deberíamos estudiar todos los días Toira. ¿Qué, cómo, cuándo? Ahí va. Momentito. Primero que nada puse acá una foto, que la saqué, la busqué en internet, en cualquier lado. Puse una foto. Y no es para leerla, por supuesto, porque no se entiende nada, son puntitos negros. Pero esto que se ve acá es una foto de un rollo original de los 5 libros de Moshe. ¿Por qué puse esta foto acá? ¿Para que quede lindo? No, no me interesa si queda lindo o no. Para que vean, presten atención. En esta columna, se las llama así, columnas, casi no hay espacios blancos. Solamente hay espacios blancos cuando hay una separación entre dos palabras.
porque si no sería una especie de línea infinita de letras y es imposible. No, acá están separadas las palabras nada más. Pero si prestan atención en esta columna, hay un montón de espacio blanco, que no interesa ahora qué es, ¿ok? Paciencia. Tengan paciencia. Pero hay un montón de espacio blanco. Fíjese acá abajo, por ejemplo. Esto es una manito que se usa para leer, para apoyar en el texto e ir guiándose. Porque a veces cuando uno ve un montón de letras todas juntas, para arriba, para abajo, para los costados, los ojos como que se te van para los costados. Entonces, por eso se usa una manito para leer. Nada más que esto es un simbolismo. No significa más nada que eso. Y uno puede poner su propio dedo si no tiene una manito. No pasa nada. Pero bien acá abajo, por ejemplo, hay un espacio, acá hay un espacio en el medio, acá arriba hay un espacio en el medio, esta columna tiene menos espacios blancos, pero de repente hay varios espacios blancos en el medio, de repente hay uno acá, acá se ve un pedacito de la siguiente columna, también con algunos espacios en blanco. ¿Qué es esto? Esto de vuelta es un rollo de la Toira, los 5 libros de Moishe. Nuestros sabios recibieron como tradición que la toira está dividida en párrafos. Acá está la palabra párrafos. Yo puse el número 669, busqué, no es que lo sepan, la verdad es que no lo sabía, hasta que busqué. Hay 669 párrafos en la toira. ¿Qué significado tiene? Ninguno. No hay que buscar cosas raras. Es un número, está ahí, mirá, son 669 párrafos. Qué interesante. En los 5 libros de Moishe. Estos párrafos, en los textos nuestros, se llaman parashot. Parashá es en singular, es párrafo. Parashot es en plural, párrafos. La Toira está dividida en párrafos. No confundir la parashá, que es un párrafo, con la lectura semanal de 54 secciones. No. Ezra Soifer, el que fue el cerebro, por así decirlo, la construcción del segundo templo, el cerebro del retorno del pueblo de Israel tras la destrucción del primer templo y el exilio en Babilonia, el retorno de Babilonia a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Ezra es el que dividió la Torá en 54 secciones. Es una discusión famosa si son 54 o 53. No importa, no es grave. Digamos 54. No importa ni siquiera ahora por qué la discusión. Entonces dice Gan Setar Interais. Gan quiere decir jardín. Gimel Nun. La Nun vale 50, la Gimel vale 3. Gan es 53. Gan Setar Interais. Son 53 parches en la Torah. Pero en general se suele decir que son 54. Ok, no pasa nada. Volvemos. Entonces, cuando uno habla de parsha, la parashá, si uno está hablando en general de la parashá de la semana, estás hablando de alguna de las 54 secciones. ¿Por qué? Porque la Torah se lee todos los años, se empieza en Simchas Torah, se termina en Simchas Torah, al final de Sukkot, no importa ahora qué significa esa fiesta, y leemos todos los años la Torah en la sinagoga, todos los sábados, también las festividades, también hay otros días que hay lectura de la Torah, no estoy dando todos los detalles porque no son necesarios todos los detalles ahora, lo que quiero decir es que existe el concepto de parashá como lectura de la semana, lectura de la Torah en esta semana. Y existe el concepto de parashá como párrafo. Una lectura de la semana contiene muchos párrafos, no uno solo. Fíjense, es muy simple la cuenta. Si hay 54 secciones y 669 párrafos, claramente una sección tiene que tener varios párrafos, porque si no, no dan los números. Bueno, perfecto. ¿Cuántos? No importa. No ese es el punto. El punto es entender que hay dos significados de la palabra parsha. La toira, como nosotros la tenemos en el pergamino, escrita a mano por un tipo que se sienta y está como un año escribiendo, con tinta especial, etcétera, está dividida en párrafos. Y a su vez, está dividida, se ve en este dibujo, muy escueto, pero se ve todos los espacios blancos, por ejemplo, que hay en esta primera columna, en palabras. Letras y palabras, por supuesto. Cada palabra está compuesta por letras, hay una separación entre una letra y la otra, pero se ve que tal cosa es una palabra. Hay un espacio, otra palabra, un espacio, otra palabra, de repente un espacio más largo, terminó un párrafo, próximo párrafo, etc. Esta es la forma que está organizada la toira, tal y cual nosotros la tenemos. Esto incluye también, vamos para atrás, los otros libros de los profetas y los escritos también están divididos en párrafos. En general, no los tenemos en pergamino, no los usamos un libro impreso.
Y la Toira, los 5 libros de la Toira están en pergamino, el libro de Esther, se usa un pergamino en la fiesta de Purim, no importa los detalles. Están en general en libros impresos, pero aún así están divididos en párrafos. Todo el concepto de números de capítulos y números de versículos no es algo judío. Esto se instituyó por no judíos alrededor del siglo XIII, no se sabe el año exacto. Y acá yo escribí dos razones posibles. Una, ¿por qué los no judíos diseñaron un sistema de capítulos? Para tener una referencia para discutir con los judíos. Son conocidas las historias de las famosas discusiones de los no judíos, los debates de los no judíos con judíos, el Ramban, hay un debate famoso del Ramban, hay un debate famoso de Rabbi Yehiel de París, unos años después. Hay varios relatos que todos terminaron mal. Entonces no hay que meterse en esas discusiones. Entonces, para tener una referencia común, inventaron este sistema de capítulos y versículos. Entonces decimos capítulo tal, versículo tal. Ok, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero hay quienes dicen, interesante, que los no judíos hicieron esta división de capítulos y versículos con el objetivo de probar sus propias ideas y creencias. Una persona que sabe Toira, realmente estudia Toira, fácilmente se puede dar cuenta que la división de capítulos está mal hecha. No es correcta, porque a veces un capítulo lo terminan en medio de una historia, en medio de un concepto, y de repente empieza otro capítulo. ¿Por qué empezaste ahora? Porque se le ocurrió al cristiano que habrá hecho eso, se le ocurrió terminar ahí el capítulo, qué sé yo, tenía demasiados versículos o quería probar alguna cosa falsa, etcétera. ¿Lo usamos hoy en día los judíos? Sí, también lo usamos los judíos, es verdad, porque ya se esparció por todos lados, e incluso los libros judíos también vienen con esas separaciones entre capítulos y versículos, pero hay que saber que no es algo judío. Muy bien, esto es respecto de la organización de la toira por adentro. ¿Qué debería uno estudiar todos los días de esa toira? Mínimo, Humash, de la palabra Hamesh, 5, como dije antes, estudiar la parashá de la semana. Ahora ya es una palabra de repente que tiene algo de sentido. Estudiar la sección que esa semana se está leyendo en las sinagogas. Y esa sección está, yo no lo mencioné, pero estaba acá escrito, dividida en 7 partes. No importa ahora todos los detalles, uno para cada día de la semana, avanzamos, no interesa demasiado detalle, mucho es poco. Te fasta maruba lo te fasta. Si vos querés explicar todo, no vas a explicar nada. La cuestión es que está dividida esa sección semanal en 7 partes. Entonces leemos el domingo la primera parte, el lunes la segunda parte y así sucesivamente hasta que llegamos al sábado, el último día de la semana, Shabes, y leemos la última parte de la parsha. Mínimo esto es un estudio diario, todos los días. A veces más largo, a veces más corto. En general no es muy largo. Como dije antes, hay que saber que hay que leer y estudiar con comentarios. Por ejemplo, Rashi, que dijimos anteriormente. Online, o sea, disponible en Internet, está en inglés, sin duda. En Sefaria está en inglés. En español es un poco más complejo, lo sé, lo reconozco. Están estos libros que yo mencioné anteriormente de editorial Jerusalén de México. Hacemos lo mejor que podemos, de acuerdo a los recursos que tenemos. Cuando uno utiliza la inteligencia artificial para traducir, tiene que tener mucho cuidado, porque no siempre traduce bien. No siempre traduce bien y no distingue entre judío, cristiano, es todo lo mismo, Biblia, y no es todo lo mismo, la realidad que no. Pero por lo menos es una herramienta que uno podría utilizar para tener acceso a algo mejor que nada. Pero hay que saber que hay que tener cuidado. Entonces, estudio diario, sin duda, Humash. Si puede ser con Rashi, mejor. Estudio diario Teilim, Salmos. El libro de Salmos está dividido en días del mes hebreo y días de la semana. Si no saben qué día es en el calendario hebreo, lo pueden buscar online también. ¿Qué día hoy es en el calendario hebreo? Te va a decir rápidamente. La aplicación Brainoyach también. Están los Tehilim, están los salmos en español, en portugués, en inglés. Y ahí pueden ver qué salmos se dice cada día. Son 5 o 6 salmos en general, depende del día. Esto también es algo para hacer todos los días. Te va a llevar 5 minutos, 10 minutos, no es muy larga la cuestión y es una conexión diaria. Esto es lo mínimo, 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 mínimo
que uno debería estudiar todos los días. Si uno debería ponerse un tiempo de estudio y decir, a tal hora voy a estudiar tal cosa, o si no, uno puede mover las horas, pero todos los días voy a estudiar este asunto. Este es el final de la clase. Abro, digamos, para el tema preguntas. El objetivo era entender de qué estamos hablando, qué es lo que Dios nos entregó. Pues todo esto que explicamos, esto es lo que Dios nos entregó en esa famosa entrega de la Toira que mencionamos en la clase pasada. Vamos a ver un segundito. En YouTube veo algunas preguntas, no mucho. Pregunta Elisa, ¿cómo podemos identificar el Talmud con la Torá? La Torá es Pshat y el Talmud en general, el Talmud es Alaja, es ley en el mundo del Drush. En general. Se puede entender de otras maneras también, pero en general es eso. Javier pregunta, ¿los Bnei Noyaj tenemos algún horario en el cual se recomienda o no estudiar Torá? No, todo el día. En la mañana, tarde, noche. Lo más adecuado es durante el día y no a la noche. A la noche en general no se estudia la Torá escrita, que es lo que dijimos anteriormente, son los 5 libros de Moshe, el Tanaj, los Teilim. Mejor evitar estudiar eso desde el anochecer hasta la medianoche. ¿Los Bnei Noyaj hacer uso de talit para leer la Torá o recitar la plegaria? No, no me parece adecuado. Eh, Pregunta, ¿a qué nivel en el judaísmo pertenece el célebre libro El Kuzari? Kuzari es un libro de Drashas también, Drush. Es un libro muy interesante de pensamiento judío, el Kuzari. Complejo, porque es filosófico. Bien. Sería también el mundo del Drush. Alma. A ver. No, no hay preguntas en el chat. A ver, un segundito. Alicia pregunta. La mejor forma de estudiar la Torá sería con un maestro, sin duda, poco a poco, ya que la gente viene con enseñanza errónea de idolatría. ¿Se estudia Torá todos los días? Sí. ¿Por qué se compara la toira con el agua? Porque así como el agua baja de un lugar muy elevado hacia un lugar más bajo, la toira bajó, por así decir, desde Hashem hacia nosotros. Esto es un concepto. Otro concepto es, así como el agua no tiene color, no tiene olor, no tiene gusto, el estudio de toira tiene que ser con bitul, con anulación y con entrega. Estas son otras de las razones por las cuales se compara la toira con el agua. Se la compara también con trigo, con vino, con aceite, quiere decir, con pan. Hay varios aspectos de la toira. Si la mujer puede leer la toira en la sinagoga o solo los hombres. No sé a qué te referís con leer la toira, Alicia. La lectura pública de la toira se hace a través de hombres. Pero si una mujer quiere leer y estudiar, por supuesto que puede y debe. ¿Se puede decir que en estas clases estamos estudiando Torá? 100%. 100%. No sé si hay más preguntas. Rap, una pregunta. Perdón, disculpe que cerré mi cámara para que salga bien mi pregunta. Este, por ejemplo, ahorita que estaba viendo el rollo de Torah, ¿un no judío pudiera comprar un rollo de Torah y tenerlo en su casa? ¿Sabes cuánto cuesta? Sí, sí, más o menos he escuchado que salen miles de dólares. Mínimo $60.000. Sí, sí, he escuchado que eso cuesta, pero No, no es siempre, correcto. No, no es correcto que un no judío compre y tenga eso en casa. No, no, señor, no es correcto. No. esa era mi pregunta, porque Igualmente, sí, perdón que interrumpa, igualmente no pienses que los judíos estudiamos la Toira desde ahí. No, yo tampoco tengo un rollo de la Torá en mi casa, es una fortuna. No, 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 no. Tenemos libros impresos y estudiamos dentro de los libros impresos. La lectura pública en la sinagoga se hace de un rollo de la Torá. Ok, la sinagoga tiene uno, dos, tres, lo que sea, depende del lugar y montones de factores. Pero no tenemos cada uno un rollo de la Torá en su casa. No, no, señor. ok. Mi pregunta era en base a que, bueno, yo he escuchado de gente que realmente no tiene idea de lo que es la Torah en sí, digo yo, porque el estudio que se lleva es un estudio ni siquiera con rabinos y eso.
y ellos han comprado Sefer Torah y incluso una vez lo tenían en su casa. Por eso yo quería que esto, como yo sé que hay gente que lo va a mirar, que sepan que no es correcto, pues, tenerlo en su casa. Igualmente, hay varios puntos ahí interesantes. Lo más probable, a menos que tengan mucho dinero y gastaron $60.000, etcétera, pero lo más probable es que hayan comprado un papel, literalmente papel impreso con la Torá tal y cual está ordenada, organizada con párrafos y parashot, como yo expliqué. Que no sea un rollo de pergamino de la Torá. ¿Por qué es tan caro? Porque, punto número uno, hay una persona sentada escribiéndolo a mano durante un año. Y obviamente tenés que apoyar, de algo tiene que vivir este escriba que escribe la toira. Esto es un costo muy alto. Por otro lado, el pergamino es un pedazo de cuero. Es literalmente cuero, puede ser de vaca, puede ser de oveja. Y eso es caro también. Los procesos que hay que hacerle, la tinta, obviamente las leyes que hay que saber, hay que sentarse a estudiar, pero eso es parte del costo del escriba. Entonces, lo más probable es que lo que hayan comprado estas personas es en alguna judaica, fueron a la judaica local, de donde sea que viven, y y vieron el rollito, vieron los rollitos de papel, son casi como un juguete, y lo compraron y lo pusieron en casa. No que se hayan comprado un rollo verdadero de la toira porque cuesta una fortuna, y dudo que cualquier comerciante, digamos, de rollos de la Torá, que no es que hay tantos dando vueltas porque es algo caro, complejo, etcétera, dudo que le venda a un no judío. Mm, Y si le venda a no judíos sus rollos de la Torá, dudo que los judíos le compren a él rollos de la Torá. No, no, no. No, no, esto no es algo común. Lo que sí es común, y está en Amazon, lo puedes comprar en cualquier lado, es un símil, digamos, algo que parece una Torá, un juguetito, un rollito chiquitito, que es papel impreso. Interesante mencionar que aún así, a pesar de que sea papel impreso, tiene kedusha, tiene santidad eso, porque aparece el nombre de Dios ahí, varios nombres de Dios. Entonces no hay que maltratarlo y hay que tener cuidado con eso. Y no recomiendo, de hecho, para nada, que no judíos compren esto. Tampoco recomiendo que judíos compren esto. ¿Para qué lo querés? ¿Por un adorno nada más? Hay otros adornos mejores, más bonitos, por así decir. Eh, Muchas gracias, Raf. entonces, por un lado, tiene kedusha, tiene santidad, pero no es un rollo de la Torah. Sí. Muchísimas gracias, que me quedó muy claro. Bueno, yo en sí Baruch lo tenía Hashem. claro, pero más bien lo pregunté por eso, ¿verdad? Para que las Sí, sí, personas sí, sí, sí. puedan fijarse. También, por ejemplo, hay libros que fueron traducidos, vaya, libros que se usan afuera, como la Biblia, esa secular, y que le pusieron, por ejemplo, el nombre de 4 letras. ¿Qué se hace con esos libros? Porque pues la mayoría de Biblias y todo eso hay que quemarlo, ¿verdad? O sea, deshacerlo, Sí. despedazarlo y todo. Pero ¿qué se hace con un libro que le pusieron traducción y le metieron fonética, por así decir? Pero Pero ¿quién tiene lo escribió? ¿Quién lo el escribió? Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, No, eso es libros, basura, es basura. aunque tengan Sí, es basura. fonética. Ah, perfecto. Gracias, Rafa. Sí, sí, es basura. Eh, Pregunta Jazmín, ¿el estudio de la Torah es individual o se puede hacer un estudio en familia? ¿Se puede estudiar en familia? Es muy bonito, muy lindo, sin duda. Gendry pregunta sobre castrar animales. No, no, no castramos animales. ¿Se puede ser judío sin creer en la reencarnación? Bueno, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Se puede ser judío sin creer en Dios. Hay muchos judíos que no creen ni siquiera en Dios. Pero eso no significa que esté bien. Si una persona nació judía, porque es de madre judía, y Dios libre y guarde, no cree en Dios, no pierde su judaísmo, sigue siendo judía. Pero bueno, creo que es una pregunta que hay que pensarlo un poco más. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Un poco más complejo. Eh, a ver. Muy bien, gente. Dios mediante, la semana que viene continuamos y voy a ir informando qué video hay que mirar para saber el tema del cual vamos a estudiar en la semana. Buen día a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Raf.
Gracias. Muchas gracias, Gracias. Rabino. Buena semana. Gracias a todos.